Convocada tiene por objeto dar cuenta del contenido de la sesión plenaria que ha sido convocada para las 18 horas del día de hoy, sesión plenaria, primer pleno del año 2019. Es un pleno con un contenido, como veréis, estrictamente técnico y administrativo por el orden del día de su convocatoria. Se compone de 9 puntos, de los que el primero y el último, obviamente, el primero es la aprobación del acta de la sesión plenaria anterior y el último es la parte de mociones, ruegos y preguntas. Y entrando en lo que es el contenido del orden del día en sí mismo, paso a daros cuenta de los puntos 2 al 7 de dicha convocatoria. Con el punto número 2 tenemos una declaración institucional en materia antifraude. Os decía y anticipaba que el contenido es meramente técnico y administrativo y precisamente este punto del orden del día pone de manifiesto ese contenido, como digo. Digo técnico y administrativo porque la declaración institucional antifraude no es ni más ni menos que un documento formal que desde Europa se exige a los municipios, a las ciudades que han sido beneficiarias de las subvenciones DUSI, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Obviamente, para completar los expedientes y garantizar que la disposición de los fondos y el destino de los fondos y la gestión de los fondos públicos que nos llegan desde Europa se hace de forma cabal y correcta y atendiendo a los fines y dentro de los términos y límites que la concesión de la subvención conlleva, uno de esos documentos es la declaración institucional antifraude que debe de formular la Administración local correspondiente. En este sentido, el documento lo que viene a reconocer y a poner de manifiesto ante Europa es que estamos dotados como Administración local de toda la infraestructura necesaria para garantizar que la gestión que se hace de los fondos públicos es correcta, sin temor ni riesgo a poner en duda el destino de esos fondos públicos. Por tanto, es un mero requisito formal que, evidentemente, más allá de la formalidad que parezca de una declaración institucional, el trasfondo sí que es hondo, porque lo que venimos a decir públicamente desde el Pleno es que efectivamente estamos dotados de todos esos recursos humanos y materiales que garantizan el destino y la aplicación de los fondos públicos. En el punto número 3 del orden del día se aprueba el manual de procedimiento del Ayuntamiento de Valdepeñas, también en materia DUSI, en el desarrollo urbano sostenible e integrado. Es decir, lo que viene a reconocer y a ponerse de manifiesto a través de este documento no es ni más ni menos que la exigencia también por Europa, al conceder la subvención, de establecer y fijar y crear por la Administración pública beneficiaria de esos fondos de un procedimiento que garantice y desarrolle precisamente en parte lo que estábamos hablando de la Comisión Antifraude. Es un documento técnico en el que se elabora y se explicita claramente y de forma meridiana cuál va a ser el contenido que va a tener esa gestión de los fondos públicos. Este documento establece todos los filtros de control, con creación de comisiones y personas que las integran, para garantizar que no haya comunicación e interrelación entre unos y otros departamentos, para garantizar, como decía, que precisamente la gestión del fondo público tiene como destino los recursos a los que fueron y deben de ser aplicados. Repito e insisto, es un documento puramente técnico, con una elaboración ha sido detallada y exquisita por parte de los servicios administrativos del Ayuntamiento y se desarrollan todas las labores y funciones que se deben de completar a lo largo de la ejecución de los proyectos. Con el punto número 4 del orden del día se modifica en parte un acuerdo que ya pasó por la sesión plenaria del 1 de octubre del 2018, que recordaréis fue la cesión de unos terrenos en la zona del Parque Cervantes al Instituto Bernardo Balbuena. Esos terrenos tenían como destino y tienen como destino la instalación de aulas modulares para poder dar mayor capacidad educativa al Instituto Bernardo de Balbuena, y en aquel acuerdo se habló de aulas modulares con carácter provisional y desde la Consejería se ha venido a matizar en comunicación que se ha hecho al efecto que se trataría de módulos permanentes. Al tratarse de módulos permanentes con ese mismo fin, sin que se modifique realmente el destino, que no se puede modificar, para el que se ceden esos terrenos, pues es una cuestión jurídica. No se trata de una cesión en precario del suelo, sino de un supuesto de cesión gratuita y, por tanto, obviamente, para darle formalidad y seriedad y rigor y adecuar la realidad y los fines de la cesión al documento jurídico, pues el acuerdo viene a matizar aquel acuerdo precedente en ese sentido, ¿vale? Como punto 5 del orden del día se aprueba la modificación de las bases de ayuda a deportistas, concretamente la base séptima.
Se ha puesto de manifiesto en la práctica que había deportistas locales que participaban en determinados eventos deportivos que no estaban contemplados en la base, ¿no? En ese sentido, las ligas territoriales, por ejemplo, se prestaba a la duda de si formaban parte o no del reconocimiento de méritos para la concesión de ayudas. Bueno, pues la Comisión de Juventud y Deportes, por unanimidad, acordó la modificación de la base séptima en el sentido de que la liga territorial es equivalente al campeonato regional siempre que dichos campeonatos o ligas serán oficialmente solo aquellos que hayan sido convocados por las federaciones correspondientes, y se elimina la compulsa de documentos en la presentación de instancias para facilitar a los deportistas y a las deportistas la gestión administrativa de sus solicitudes. En el punto 6 del orden del día se modifica la base octava también de las bases de ayudas a deportistas. También este acuerdo en la Comisión de Juventud y Deportes se adoptó por unanimidad de todos los grupos políticos, y el contenido de la modificación tiene como génesis pues la puesta de manifiesto en que había deportistas que solicitaban la ayuda y, sin embargo, luego cuando se les concedía y se les reconocía el derecho y tenían que completar documentación, no la completaban. ¿Qué ocurre? Que como la ayuda tiene un carácter finalista y ese dinero no podía ser destinado a otro fin, pues no podíamos ampliar las ayudas al resto de deportistas que sí habían cumplimentado todos los requisitos, y por tanto el dinero dejaba de estar a disposición de ellos, que es el fin, y de ellas, que es el fin al que se destina. Por tanto, lo que se acuerda aquí es modificar esa base en el sentido de que aquellos o aquellas deportistas que no justifiquen la subvención concedida en tiempo y forma no podrán concurrir a la solicitud de ayuda del ejercicio siguiente. Es decir, es una penalización precisamente porque en el fondo con su actitud omisiva lo que hacen es perjudicar el interés del colectivo que sí responde y presenta formalmente esos documentos. Y por último, en el punto séptimo del orden del día también aparece una nueva modificación de las bases de ayudas a deportistas. También este acuerdo en comisión se adoptó por unanimidad de todos los grupos políticos, y tiene un fundamento de esta modificación estrictamente también de carácter técnico-administrativo. Por cuestiones presupuestarias, el cierre de los ejercicios hay que anticiparlos. Los servicios de intervención, que son servicios puramente técnicos, tienen que recabar cantidad ingente de información para justificar la concesión y los pagos que se realizan, y por tanto lo que se hace es que hemos adelantado un trimestre la presentación de documentos para solicitar esas ayudas de tal manera que antes de fin de año pueda estar los expedientes terminados, y que no ocurra, por ejemplo, como ahora en este ejercicio, donde todavía, estando ya en el año 2019, estamos tramitando obligaciones nacidas en el año 2018. Por tanto, esa modificación establece que el plazo de presentación será hasta las 14 horas del último viernes del mes de julio del año en que se publique la convocatoria, y que el plazo de entrega de documentos justificativos finalizará el día 15 de noviembre del año en que se realiza la convocatoria. En definitiva, hemos adelantado los plazos para dar formalidad y hacer coincidir los tiempos técnicos administrativos con la tramitación de estos expedientes. Básicamente, y como anticipaba, el Pleno tiene un contenido estrictamente técnico y administrativo, sin que haya ningún contenido, podríamos decir, de carácter sociopolítico, y en todo caso quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración que queráis sobre los extremos que acabo de dar cuenta.